observatorio se trata de un esfuerzo académico en el que confluyen una diversidad de personas, todas de alto prestigio, de diferentes instituciones de educación superior, públicas y privadas, y por supuesto también personas del medio jurídico, sobre todo de muchísimo prestigio, y en todos ellos hemos llevado a cabo una serie de trabajos de ese tipo académico que van desde la publicación de obra escrita hasta la publicación de un boletín mensual, la realización de mesas en diversos lugares. Buscamos que haya una divulgación de todo lo que se está haciendo y que quede muy claro cuál es la importancia de este tipo de instituciones. A partir de ahí hemos tenido una alianza estratégica con la revista Abogacía, y a partir de esa alianza estratégica surgió la idea de que hubiera una colaboración, que hubiera un número que se dedicara en esta coyuntura en la que tenemos un gobierno saliente muy intenso en los cambios que pretende hacer, y un gobierno entrante que parecería que va a retomar buena parte de esas propuestas, una serie de reformas que pretenden la eliminación de varios de los autónomos. Hoy tenemos 9 en el ámbito nacional o federal, y con ello habría un decremento a 5, porque se eliminarían 4 de los que tenemos como constitucionalmente autónomos. Los organismos constitucionales autónomos son vitales para la democracia, y para cualquier democracia, pero especialmente para la de México. El hecho de que se pretenda la desaparición de los mismos es sin duda un despropósito, algo que va a afectar a muchos aspectos, no solo la desaparición del INAI, la transparencia, la COFECE en cuanto a la competencia, Coneval, IFT y demás organismos constitucionales autónomos que además han funcionado y han funcionado muy bien. El hecho, insisto, de que se intenten su eliminación implica un grave daño para todo el país en diversos aspectos, pero sobre todo, insisto, para la democracia en nuestro atribulado México. El nuevo gobierno no se ha pronunciado mucho, pero creo que el planteamiento de la desaparición de estos organismos está planteado en los principios estos de 20 reformas constitucionales que propuso el presidente el 5 de febrero de este año, ¿no? Y de ahí su plan del plan C, ¿no? De tener una mayoría para desaparecerlos. Yo creo que no veo que le alcance para eso en estos tiempos, pero los organismos constitucionales autónomos, cuando menos algunos de ellos, se tienen que replantear su existencia, su reestructuración y su permanencia en la vida de este país. Creo que la constitucionalidad de ellos, salvo los 3 primeros 4 que ya existían en el 12 cuando llegó el gobierno, la administración de Peña Nieto, hasta llegar a 11, se han pervertido en alguna manera en su administración, entiéndase bien, no en su vocación, en su administración. Los originarios que todos conocemos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el INEGI y el Banco de México, tienen sus principios fundamentales. Lo demás sí creo que se volvió muy patrimonialista, pero debemos, como se lo dije alguna vez en ese entonces presidenta del INAI, a la maestra Ana Lili Ibarra, deben reformarse antes de que lleguen el gobierno y los cambien, ¿no? Yo sí creo en ellos, creo que es fundamental para los contrapesos del gobierno, pero deben replantearse muchas de sus actuales circunstancias. Hay que partir de la idea de que en el derecho, que es una creación humana, todo es perfectible. Y cuando se fueron estableciendo en la Constitución las autonomías de órganos que muchas veces ya existían, como el Banco de México, como el INEGI, y los nuevos que se habían creado a propuesta de especialistas y académicos, es claro que
la intención de quienes formamos parte de este Consejo Consultivo era dar nuestra opinión de la adecuación de estos nuevos órganos e incluso de aquellos que habían recibido anteriormente la calidad de autónomos y se pusieron en la Constitución, que eso es lo que da en la categoría o la calidad de órgano constitucional autónomo. Pues estábamos hace 7 años estudiando muy en serio en la academia las características de estos nuevos órganos para sugerir el mejoramiento de algunos. Se cuestionaba la pertinencia o no de la creación de otros que se desprendían del órgano ejecutivo, pero lo que estamos viendo, lamentablemente, es el tipo de decisiones totalmente desafortunadas en donde por un capricho o por un desconocimiento de los fundamentos del derecho simplemente se aprovechan los mecanismos que se han establecido en el órgano legislativo y en el constituyente permanente, y se corre el riesgo de que las ventajas y las bondades que podían tener algunos de estos nuevos órganos se pierdan, y sobre todo que dejen de cumplir la función tan importante para la que fueron creados. Nunca es sano para un sistema jurídico que las modificaciones así ingéneres se hagan como si fuera los mismos animales que se están tratando y se utilizara la misma sierra para deshacerlos. Esto es costoso para el tejido social, para la estabilidad del país, y sobre todo es una falta de respeto verdaderamente inconcebible de quien ha dado instrucciones de que por medio de un úcase se modifiquen o se desaparezcan así sin mayor análisis. Yo creo que esto, como muchas otras cosas que los ignorantes que las recomiendan, dicen que son medidas irreversibles o conquistas irreversibles en el mundo del derecho, afortunadamente en el mundo de las creaciones humanas normativas nada es irreversible, y los errores, como muchos de los actuales están cometiendo con este tipo de órganos, se van a tener que revisar. Bueno, desde la academia lo vemos como un grave riesgo. Los órganos constitucionales autónomos han sido instituciones que se han venido construyendo a lo largo de los años para tratar de acotar, para tratar de disminuir las funciones del Poder Ejecutivo Federal y para encargarle a órganos especializados el desarrollo de determinados servicios públicos o el manejo de cosas importantes para la nación. Nosotros consideramos que los órganos constitucionales autónomos, además de cumplir con una función constitucional, tienen un compromiso convencional que será importante que se tome en cuenta por el Poder Constituyente Permanente, porque son compromisos internacionales que México ha suscrito de manera soberana y que seguramente tenemos que observar y que en caso de alterarlos pudieran dar lugar a que nos llamen la atención o a que pudiéramos tener algún tipo de sanciones internacionales. En opinión de su servidor, creo que el tema de los organismos constitucionales autónomos fue un avance que de ninguna manera ni lastima, ni daña, ni altera la configuración de los 3 poderes clásicos históricos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, porque ellos prevalecen como corresponde a la naturaleza del Estado y del Estado contemporáneo en lo particular. La oportunidad de la existencia de los organismos constitucionales autónomos fue una vía, por un lado facilitadora frente a la sociedad, pero por otro lado especializada también en el conocimiento de los distintos espacios a los que correspondió y ha correspondido cada uno de los organismos. En mi opinión, no hay
ni daño, ni alteración, ni desvío con respecto a la perspectiva constitucional. Esta se preserva y el surgimiento del organismo constitucional autónomo es una vía de especialidad, de precisión, que no daña la tradicional forma, la que prevé nuestra Constitución, de la organización política y jurídica del Estado mexicano. Por lo tanto, yo tengo mis reservas en cuanto a la conveniencia de prescindir de los organismos constitucionales autónomos. Yo creo que han sido útiles y sobre todo eso especializados. Están conociendo de manera puntual, concreta, correcta y resolviendo con eso, con autonomía constitucional, que es un valor incalculable. Entonces, para mí han funcionado. Justo necesitamos organismos constitucionales autónomos precisamente para realizar una labor especializada y técnica de manera independiente a cualquier presión de carácter político o de cualquier presión de alguno de los factores reales de poder. Es decir, que realmente las decisiones en materia económica se realicen en función a qué es lo que conviene en un momento dado al Estado mexicano. Trátese de competencia económica, telecomunicaciones o decisiones de política monetaria. Precisamente por eso se necesita contar con un marco jurídico de instituciones que adecuadamente realicen sus labores de carácter técnico. Hablando de los órganos constitucionales autónomos, lo que aportan es una nueva dispersión del poder. Algo de lo que dice, por ejemplo, López Obrador en su propuesta de reforma es que son un signo de sumisión a Estados Unidos, cuando en realidad los órganos autónomos son un signo distintivo del conservadurismo del sur global, por desconfianza en el hiperpresidencialismo latinoamericano, en este caso mexicano en particular, ¿no? Entonces, lo que han hecho la CNDH impugnando la acción de inconstitucionalidad, lo que hizo el IFT en algunos casos dispersando el acceso al espectro, lo que ha hecho el INE en términos preventivos de dispersión del poder político, dispersaron el poder y es una aportación de una nueva separación de poderes que el conservadurismo clásico no previó. Montesquieu, Madison, Locke, etcétera, es algo nuevo y independientemente que puede haber habido presiones en los 90s para crear ciertos órganos autónomos, los de primera generación, creo que en la práctica terminaron funcionando para así dispersar y controlar al Ejecutivo, que siempre ha sido el más fuerte. Como bien decía Freud, la humanidad evoluciona. Y así como la humanidad evoluciona, el derecho debe evolucionar. Nos encontramos en un momento en el que las circunstancias exigen que por la propia naturaleza de estos OCAs, ellos sigan existiendo, porque en la medida de su existencia será mucho más factible y mucho más alcanzable el conquistar y el defender libertades, ¿no? En el caso de la posible eliminación de estos organismos constitucionales autónomos, lo que yo veo es una concentración de poder y de funciones, lo cual sí puede afectar, o más bien va a afectar, el correcto ejercicio o cómo se garantizan los derechos humanos de las personas. En este caso, por ejemplo, centrándonos específicamente en el INAI, nosotros vamos a ver una repercusión tanto en el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales. Incluso desde la misma iniciativa no hay claridad respecto de qué va a pasar con la protección de datos personales. Lo dejan como si fuera una cuestión sin importancia. Entonces, esa es la primera afectación, que creo que tendría que ser la más importante en estos momentos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se nos van a garantizar nuestros derechos humanos? Específicamente, protección de datos personales y acceso a la información. Eso es lo principal. Desde el punto de vista económico, pues yo no veo un ahorro significativo realmente si se van a seguir garantizando, porque esa es la idea. Un ahorro, los eliminamos. Sin embargo, los mismos artículos transitorios nos dicen van a ser trasladados a ciertas dependencias, específicamente, por ejemplo, el caso del INAI, a la Secretaría de la Función Pública. Entonces, yo veo ahí una incongruencia en el sentido de, ¿van a seguir existiendo esas funciones? Sí, necesita forzosamente existir personal especializado que las lleve a cabo. Entonces, ahí yo veo esa repercusión, principalmente en el correcto ejercicio o en la correcta protección de los derechos humanos. La autonomía determina que haya mayor democracia porque es un factor elemental para los contrapesos. En una democracia tenemos que ser partícipes de las decisiones de nuestro gobierno, porque al final es una administración para nosotros mismos. Y justo los organismos autónomos son nuestro mecanismo de acercamiento para saber que la administración va en beneficio de nuestros intereses.
Me parece que un ingrediente primordial en nuestro constitucionalismo moderno es precisamente cómo las instituciones han evolucionado hasta alcanzar su autonomía, a grado tal que hoy en día se puede y se debe hablar de algo llamado garantía institucional, que básicamente consiste en la idea de una protección que tienen ciertas instituciones que, consagradas en la Constitución, deben ser respetadas por el legislador a tal grado, 1, de no desaparecerlas, o 2, de no alterar su sustancia que termine por difuminar la idea original para la cual fueron creadas. Lo que tenemos que hacer es más bien repensar la separación para ver cómo ha beneficiado o no a las personas, ¿no? Y creo que a lo largo de un par de décadas de órganos autónomos, en algunos casos, creo que ha habido más ganancias que pérdidas. En cambio, tenemos una historia de un partido hegemónico, de un sistema vertical, disciplinario y hiperpresidencialista, que tenemos más evidencia empírica concreta de lo que ha estado mal, ¿no? Entonces, entre los dos lados, creo que sería mejor fortalecer entes que a su vez fortalecen a la ciudadanía, con casos concretos como lo que fue la CNDH con acciones de inconstitucionalidad que no se podrían impugnar en amparo por falta de dinero, por falta de acompañamiento jurídico, y que la CNDH limita al Ejecutivo o al Legislativo en un mecanismo que de otra manera no funcionaría, por ejemplo con el amparo, por lo caro que es, por lo inaccesible. Y entonces creo que la pregunta de fondo es ¿qué tanto han servido para que las personas en su vida cotidiana sean mejoradas con los órganos autónomos, ¿no? Definitivamente el gobierno es una cosa y la administración pública es otra. Tienen tiempos y tienen ritmos diferentes. Los rumbos se los llevan porque el gobierno no usa ni ocupa la administración pública, la dirige y hay que saber dirigirla. Por eso es tan importante que se profesionalice y se actualice la administración pública. Pero el gobierno tiene otros tiempos fundamentales que son los electorales y esos llevan un ritmo más rápido. El reposo de la administración pública es lo que hace posible que muchos países sigan caminando a pesar de esto. Lo tenemos que tomar con muchísima seriedad. Tenemos que saber que estas instituciones nos dicen de reciente cuño, pero estamos hablando ya de más de 25 años, desde que se creó la primera, el Banco de México, han sido fundamentales en la transición democrática de nuestro país, que sin duda se trata de una democracia que está en desarrollo y que buscamos que se encuentre en consolidación, pero que ha encontrado en los últimos años algunos obstáculos que pasan por la reforma muy reciente al Poder Judicial, y ahora estamos viendo una nueva propuesta que le llaman de simplificación orgánica, en donde desde la Presidencia de la República se está buscando, y así se ha propuesto al Congreso de la Unión, que se eliminen algunos organismos constitucionales autónomos, algunos organismos públicos descentralizados y algunos organismos de otras naturalezas jurídicas, como son los reguladores coordinados en materia energética, que tienen como punto común todos ellos la búsqueda de una descentralización del poder. Eso es lo que tienen en común, con diversas particularidades cada uno, pero lo cierto es que en todos se ha intentado que el sesgo político quede fuera y que sea el rigor técnico el que sea la forma, la base desde donde se toman las decisiones, siempre decisiones basadas en evidencia. Dejar de contar con organismos de este tipo y hacerlos parte del Poder Ejecutivo, hacemos que, como ya sucedió porque todos han pasado por el Poder Ejecutivo en algún momento de su historia, las decisiones que desde ahí se tomen sean más bien con un criterio político, y eso conlleve algunas distorsiones en su quehacer cotidiano, y por lo tanto esa democracia que hemos intentado impulsar desde ahí, y por supuesto los derechos humanos que se garantizan con este tipo de instituciones que van desde el acceso a la información pública, la protección de los datos personales, la libre competencia, la libre concurrencia, el acceso a las telecomunicaciones, la educación, también por supuesto la evaluación de la política de desarrollo social y los derechos que van asociados, por supuesto se vean de alguna manera demeritados,
y esas garantías, al ser demeritadas, pues el ejercicio pleno de estos derechos se vea cada vez más lejano.